Al señor Milton von Gesser, la SEAUNA. Presidente, primero para decir que en mi región Cajamarca justamente está abandonada. Y producto pues de ese descontento popular tenemos, digamos, a personas electas que justamente en el Congreso de la República hemos visto que hay temas de corrupción y no de persecución política. Sin embargo, el abandono por parte del gobierno, a través del Ministerio de Vivienda, está ocasionando esto, presidente. Y en ese sentido debo decirle que la brecha de la cobertura en agua, 86%, y en saneamiento, 67%. Y aquí estaba analizando los presupuestos, se habla de que el presupuesto para el 2015 va a ser apoteósico, 4.700 millones. Pero nos engañamos, presidente. Por eso que decía, ¿de qué vamos a felicitar? Porque, mire, presidente, cuando vemos que cuando se hace la ejecución, acá venimos a un presupuesto general de la República, ¿y cuánto se ejecuta? Casi la mitad, o sea, en el PIN, casi la mitad. Y al final, te hacen solamente la ejecución del presupuesto en relación al PIN, no al PIA. Un ejemplo, si por A o B para un programa, pasa el PIA 1.500 millones y al final ejecutan 500 millones y el avance del presupuesto al año lo hacen en relación a los 500 millones, o sea, al PIA. ¿Y a dónde se fueron el resto de dinero? Presidente, incluso le pongo un ejemplo. En mi región Cajamarca, mire lo que es el abandono para Cajamarca, presidente. El año 2013 le dieron un PIA de 170 millones en la parte de vivienda, construcción y saneamiento. 170 millones. ¿Y sabe cuánto fue el PIN? 5 millones. Presidente, ¿a dónde se fueron los 165 millones de Cajamarca? Obviamente, para el próximo año, reprogramo, sobra plata y digo, más plata para el presupuesto 2015. Entonces, no, tampoco no ha ido a la cuenta de Santos porque eso es transferencias que tiene que hacer digamos, el gobierno. Entonces, y al final dice acá, el avance. Al año, presidente, en Cajamarca gastaron en el sector 37, vivienda, construcción y saneamiento, el 98.4%. Ah, decimos, ¿qué tal ejecución? Excelente. Felicitaciones al ministro. No, se ha ejecutado en el 98.4% de los 5.8 millones. ¿Y a dónde se fue, presidente de La Plata, los 165 millones de Cajamarca? Obviamente, y aquí quiero preguntarlo también, presidente, al ministro, ¿qué hay de los proyectos de inversión para Cajamarca? Porque ¿qué ganas transfiriendo dinero o por transferir dinero si no existen ni siquiera proyectos? Eso pasa como por el programa Mi Riego, que de los 1.100 millones, 1.100 millones, solamente se ha invertido 24 millones. O sea, 1.080 millones no se invierte y pasa para el siguiente año, presidente. Entonces, eso es mi preocupación y quiero decir acá que hay el tema de las deficiencias de los perfiles, expedientes técnicos elaborados por los gobiernos locales, regionales, etc., ¿no? Entonces, presidente, yo creo que estamos asistiendo acá y demostrado, presidente, acá, por ejemplo, en la ejecución presupuestal 2014, de este año, presidente, en la página 15, se nos presentó acá un PIA de 4.560 millones. Presidente, ¿cuánto tenemos de PIN? Y lo que se proyecta para todo el año es 2.898 millones. Y gastar 97.4% de esos 2.898 millones. Entonces, quiero decirle, presidente, que serían 1.662 millones, que de alguna manera una diferencia entre el PIA y el PIN. Entonces, presidente, igual, aquí va la otra pregunta, presidente, es si se habla de inversión rural y la brecha es mayor todavía en la parte rural. Y entiendo que el año 2013, en saneamiento rural, del PIA 1.128 millones, al final terminó en un PIN de 182 millones.
Ejecutado, 98.8%. Oh, qué bien. Pero solamente los 182 millones. Ejecutaron 180 millones, presidente. Entonces, concluimos, presidente, de que acá, y eso implica que para el año 2014, acá estoy viendo, solamente lo que es el año 2014 pretenden, digamos, ejecutar solamente el 32.9%, que es el avance hasta el mes de septiembre. Entonces significa que, ¿qué está pasando cuando hablamos de inclusión social? Hay que incluir a las zonas pobres, a las zonas rurales sobre todo, y acá se prevé que hasta ahorita solamente prácticamente el Programa Nacional de Saneamiento Rural, de un PIN de 392 millones, 129 millones de septiembre, 32.9%. Yo sé que no, señor ministro, usted está haciendo todos los esfuerzos pertinentes, pero esa es nuestra realidad. Esa es nuestra realidad. Entonces, y así sucesivamente, vemos también que en el 2015, programa de saneamiento rural nuevamente, ya no prácticamente se ha reducido los millones de 637 millones, presidente, se está reduciendo a 344 millones, Programa Nacional de Saneamiento Rural, es decir, del 14% que era del porcentaje de la participación, lo están bajando al 7%. Entonces yo quiero decirle acá, al gobierno, al ministro, al presidente Ollanta, decirle, ¿le interesa realmente la inclusión? ¿Le interesa el saneamiento rural? Que es la brecha más fuerte que tiene el Perú, y específicamente incluso todas las regiones, inclusive mi región Cajamarca, y así quiero recordarle así también acá cuando me sustentaron el tema de Piura, por ejemplo, desde Lambayeque incluso, a Piura le dieron incluso 342 millones, y solamente al final terminó en un PIA de 50 millones. Entonces, le voy a dar la interrupción un momento al final, por favor, si fuera tan amable. Entonces, presidente, yo creo que ahora también se pretende, veo que el señor ministro en el PIA para el bono familiar se incrementa en 367 millones a 867 millones para el 2015. Sería bueno a cuántas familias se piensa beneficiar y en qué zonas del país. Para terminar, presidente, quiero narrar lo que fue y lo que es las obras de saneamiento en las 10 provincias de Cajamarca. En la incluye mi provincia natal, que es Chota. Presidente, se dieron el tema de que es una inversión y que incluye un endeudamiento a Japón. El 50% tiene que asumirlo vía endeudamiento y tiene que empezar a pagarlo el año 2015. Similar situación se ha presentado en Loreto. Incluso ahí, mientras que en Cajamarca son cerca de 500 millones, incluidas ampliaciones, tanto el gobierno regional de Jesús Coronel como Gregorio Santos, también en Loreto es algo de 870 millones, y en Lambayeque, que ya lo mencionaba aquí, en Chiclayo específicamente, son 88 millones. Resultado, presidente, miren, hasta el día de hoy, presidente, no se entrega ninguna obra de agua y desagüe en la región, en las 10 provincias de Cajamarca. Y ya el año 2015 vas a tener que pagar lo que es endeudamiento, y no tiene la obra. Y otro tema fundamental, presidente, es de que en qué medida el ministerio hasta ahora va a corregir estos vicios, ¿no? Porque le daban a una misma empresa el perfil, el expediente técnico, incluso las consultorías y las obras vía consorcio, ¿no? Entonces, esto es el resultado, presidente, es una corrupción total. Entonces, de alguna manera, ¿en qué medida se va a corregir esos temas? Porque, valgan verdades, en la provincia de Chota el día de hoy no entregan ni el agua ni el desagüe y tienen problemas incluso para construir las petares, etcétera, ¿no? Vía ProRegión. Y obviamente aquí hay un tema de corrupción que ha sido denunciado, lo han declarado de caso complejo, etcétera, pero la justicia demora. Por ejemplo, un tema que investigamos en el agua de alcantarillado de Chiclayo, me tocó presidir ese grupo de trabajo, encontramos corrupción, presidente, corrupción, señor ministro, y recién prácticamente se ordena la captura de un individuo, de un alcalde, ¿no? Entonces, presidente, igual, en Cajamarca se hizo a través de ProRegión, y quiero realmente decirle que estamos sumamente preocupados porque el año 2015, presidente, toca ya devolver digamos, ese préstamo a Japón,
toca devolver ya. Y devolver dinero de que ni siquiera no hay absolutamente nada de agua y desagüe, las petares, etcétera, en nuestras provincias. Para terminar, presidente, quiero decirle de que efectivamente asistimos a un tema de que en mi región Cajamarca se ha reducido, incluso para lo que es el año 2014, de los 65 millones, solamente prácticamente 21 millones. Con ese es el PIM que se va a trabajar. Y de esos 21 millones de este año, presidente, solamente se ha girado 3 millones. Es decir, 16% de avance. 16% de avance, presidente, al 6 de octubre de 2014. Eso implica, aún más, si antes era 170 millones, ahora, este año 2014, 65 millones, y solamente prácticamente se invierte, este año se va a invertir 21 millones, que eso es preocupante para mi región Cajamarca, presidente, y debo concluir diciendo de que Cajamarca no debe seguir siendo abandonado, presidente. Y eso permite que ciertas personas radicales de alguna manera tomen un mensaje y de alguna manera también, en el supuesto caso, y una situación de abandono, ya sea el gobierno, etcétera, y sobre todo, aquí quiero aclarar también, presidente, y quiero aclarar a mi región Cajamarca, de que situaciones, el señor Gregorio Santos, si bien es cierto, ha tenido producto de la rebeldía de nuestra gente, pues, frente a la situación coyuntural en que se vive, pero sí quiero aclarar también, presidente, que el señor Gregorio Santos, aquí el Congreso de la República lo ha investigado por un tema de corrupción. Aquí no hay persecución política. Por tanto, es importante también que se aclare, presidente, esto, pero que desde ya, desde el Ministerio de Vivienda, me gustaría que de una vez por todas se fortalezca esto, incluso una carretera, presidente, que ya lo inauguró el presidente Ollantumala, digamos, de Chiclayo para Chota. Hay una parte que también hay un sector se llama distrito de Cochabamba. Me gustaría que podrían anotar, si fuera posible, O sea, el tema de vivienda. Un distrito de Cochabamba, sí, es sobre el tema de saneamiento, que justamente está quedando un bloque sin asfaltar, porque ahí falta una obra de saneamiento, que esperamos sea corregido y una vez se complete esa obra de gran envergadura para nuestro pueblo de Chota. Me pedía una interrupción acá el congresista, si fuera tan amable. Pido su